Ya. ¿Ok? Dice, ahora vas a ver, dice, si pues la perfección hubiese sido por el sacerdocio levítico, porque bajo ese régimen levítico recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Ok? ¿Qué significa esto? Miren que la palabra clave, lo dije al principio, es la palabra perfección. Y vamos a tener que llegar hasta el capítulo 10 para entender qué es la palabra perfección. Pero voy a tratar de anticiparme para que no nos quede en el aire la idea. Miren que está diciendo, si la perfección, ¿cuál perfección? ¿De qué? Es la pregunta. Vamos a buscar más adelante, les voy a decir dónde, para que vayamos amarrando el texto. La palabra perfección la tienen ustedes que unir aquí con, miren el versículo 19, vuelve y la menciona. La palabra perfección, vayan subrayando allá en su Biblia, el versículo 11, verso 19, ¿de acuerdo? Y miren lo que dice a continuación. En el versículo, ya les voy a decir, en el versículo, aquí, miren, en el versículo, acá, en el versículo, vamos a ver, el juramento, en el 8, pasamos al capítulo 8, dice, el santuario, el tabernáculo, algo oficial, así que estuviesen la tierra sería servicio, los sermos, que las cosas celestiales como acabaron de hecho. Ahora, miren, aquí, en el 7, el versículo 7:11, únanlo con el 7:19 y ahora con el 8, versículo 7. Porque si aquel primer... ¿de acuerdo? Capítulo 7, versículo 11. Luego con el 7:19. 11:7. No, 7:11. Estamos en el 7:11. 7:11. Ajá, únanlo con el 7:19. Dice, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Listo, déjalo hasta ahí. Ajá. Estamos hablando o tratando de definir aquí en el texto y en el contexto la palabra perfección. Luego en el verso 19 dice, porque nada perfeccionó. Está diciendo la misma idea, no ha habido perfección. Nada perfeccionó la Torá. Es correcto. Ahora lee el 8:7. 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ajá, o sea, si hubiese sido perfecto, exacto, pero a veces no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es correcto. Ahora vamos a ver cuál es el tema. El tema aquí que viene a definir la palabra perfección se encuentra justo en el versículo 10, cuando habla de la Brit que es hecha Hadashah, que es hecha de nuevo, o renovada o innovada. Dice, por lo cual este es el pacto que cortaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem, daré mis leyes en la mente. No, en hebreo dice, escribiré mi Torah en el corazón de ellos, en medio de ellos, perdón, y sobre su corazón la escribiré. Entonces dice, y seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus pecados, y de sus pecados y sus iniquidades no me acordaré más. Ahí va. Lo que tenemos que ir escribiendo nosotros ahí en el margen de nuestra Biblia o en su cuaderno, allá donde usted esté, es que la palabra perfección está ligada aquí, y ahorita lo voy a terminar de demostrar. La palabra perfección está ligada a poseer la Torá en la mente y el corazón. Vamos a poner así, en la mente y el corazón. Y sobre todo, más allá de eso, el ser Dios propicio a los pecados. Es decir, tener los pecados perdonados. Tener los pecados perdonados. ¿Ok? Y ahora vamos a terminar. Hay un tercer elemento que engloba esos dos. Voy a repetirlo lentamente.
la palabra perfección en este texto está refiriéndose a la instalación de la Torá en la mente y el corazón y a tener los pecados perdonados. Por eso les decía que había que llegar hasta el 10 para terminar de entender. Pasemos rápidamente al 9 y les voy a decir a dónde va a llevar esto. Miren, vamos ahora al 9, versículo, ya les voy a decir, aquí está, en el 9:9. El 9:9 tiene la palabra contundente para entender qué es la perfección de la que está hablando acá. ¿Qué dice? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿se das cuenta? En cuanto a la conciencia. Y ahí te lo vuelvo a decir ahora. Entonces rayen el 9 y vayamos al versículo, ya les voy a decir. Aquí está, léanse por ejemplo, en el 14 contundente. ¿Qué dice? Cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí está. La perfección consiste entonces en la unión de estas dos cosas, poseer la Torá en la mente y el corazón y tener los pecados perdonados, es igual a tener una conciencia limpia. Limpia. Tener una conciencia limpia, ¿ok? Es decir, sin malicia. Sin malicia de maldad, sin levadura. Como dice Pablo, seamos panes sin levadura. Sin levadura, sin malicia y de maldad, ¿ok? Ahí está. Esa es la perfección. ¿Cuál es la tesis que está manejando? La sangre de los toros y los machos cabríos no podían limpiar, afectar positivamente y de manera contundente y permanente los pensamientos y el corazón del ser humano. Sí. Está diciendo eso, entonces por eso dice, y ya lo vamos a terminar, es que ahí lo dice, ¿cuánto más entonces el sacrificio de Mashiach va a purificar? Si antes eso era simbólico, pero no reformaba tus pensamientos. Por eso lo dice ahí, dicen, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Claro, porque como Él es puro de conciencia, lo que nos va a imponer a nosotros es una pureza de conciencia, ¿ya? Libre de una conciencia de obras muertas, de obras de muerte. Ya no vamos a andar pensando en el pecado, ni lo vamos a estar codiciando, ni planificándolo, ni disfrutándolo, porque ya nos resbala el pecado, porque ahora hemos sido reconciliados y la Torá gobierna nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Está claro? Y si vamos más abajo, lo va a decir en el capítulo 10, también vuelve y lo enfatiza una vez más. Dice, miren, ahí está, en el 10:1. Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se hacen. Ahí está. ¿Qué es ser perfecto? Tener la conciencia limpia y libre. Limpia y libre. El pecador llegaba, ofrecía la ofrenda pero nada, salía con una conciencia igual. Y volví pecado otra vez. Entonces a Dios no le interesaba, como él se dijo, bueno, ¿tú qué crees? Que yo tengo hambre. Que tú rezaras, pecaras, rezaras y empataras. Y empatara. No. Por eso es que la palabra tzadik, que traducen el justo, no entiende lo que está diciendo. Tzadik es la persona que no solamente ha sido declarada no culpable, sino que sale capacitada para vivir en justicia. Eso es lo que implica la palabra tzadik. No, el justo, es que a veces yo cuando leo que escriben el justo, los justos, es como si hubiera mérito en las personas. Las personas. Ya,
no hay mérito en un tzadik, no lo hay. Eso ha sido una película que también el judaísmo ha venido vendiendo. No hay mérito en el tzadik. Lo que está haciendo Hashem en un humano como nosotros es declararnos no culpables, que no es lo mismo que inocentes, sino no culpables, y nos habilita y nos hace competentes para buenas obras. ¿Por qué? Porque purifica nuestras conciencias, porque nos libra de mala conciencia hacia Él y hacia los hombres. Pablo lo decía, por eso procuro tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Eso no es posible porque tú te pusiste a hacer meditación trascendental o a leer salmos hasta que entraste en un éxtasis y ya se me limpió la conciencia. No, eso es una transformación que ocurre solo cuando tu corazón es circuncidado. Y está escrito, lo leímos el Shabbat pasado, circuncidará el Señor tu Dios, tu corazón. Eso no te va a meter un cuchillo aquí y te vas a sacar nada, ni espiritual ni nada. Eso lo hace Dios solamente. ¿Ok? Aquí está diciendo entonces que la ley, la Torah, está hablando en el contexto sacerdotal, entiéndase. ¿Ok? Esos sacrificios, esos rituales que lleva, que trae, que la libación, que no, eso no podía ser perfectos a los que se acercaban. ¿De acuerdo? Mira que dice, de manera que cesarían de ofrecerse esos sacrificios, ¿verdad? Sin embargo, mira lo que dice en el versículo luego, aquí en el 10. Léalo. 10:10. 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua. Claro. Hecho una vez para siempre. Hecho una sola vez y para siempre. Y mira que dice el 14, 10:14, léalo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué significa perfecto? Hizo perfecto. ¿Será que yo no me equivoco ahora? No tengo defectos. Eso no tiene que ver. La palabra perfecto en este pasaje está refiriéndose a tener una conciencia libre del pecado. O sea, que el pecado no me domina a mí. Que puedo tener un mal pensamiento de vez en cuando, un viento de transgresión, como decía, etc. O sea, puede haber una malicia, una rabia, una cosa, pero no me domina. Ni yo actúo en virtud ni en función de mi carne. ¿De dónde viene esa competencia? Pablo decía, nuestra competencia no proviene de nosotros. Nuestra competencia proviene de Dios, que nos ha hecho ministros competentes para un pacto mejorado. Un espectáculo eso, hermano. Aquí está diciendo entonces en el 10:14 que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Claro, porque resulta que la entrega de la Torah en la mente y en el corazón, eso no se va nunca de la vida del creyente. ¿Ok? No se va nunca. Ni se va nunca esto de que Él ha perdonado nuestros pecados. ¿Ok? Eso no se va de un creyente. En pocas palabras, y hay que decirlo, y lo digo inclusive para yo medirme con ese mismo rasero y justamente para cuidarnos, un líder religioso que se vaya al mundo, hasta ese momento no había nacido de nuevo. Hay que decirlo, hermano. Nosotros no somos de los que retroceden, dice ahí Pablo en la Escritura. Nosotros no somos de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición, sino que proseguimos al blanco. Entonces cuando uno habla así con propiedad, ay, el que cree estar firme, mire que no hay que... A mí no me da miedo, porque es que dice en Judas, lean los versículos 13 por allá al final, Él es poderoso para mantenerlos sin mancha y sin caída delante de su trono. ¿Ok? Pero esto de volverse al mundo y arrastrarse y después pasan los años, no es que después que regresó, no es que ha regresado, es que nunca estaba. Nunca había estado. Estaba engañado, estaba nubilado ahí, no sé. Pero es como el hijo, por eso la parábola de los dos hijos. ¿Ya? Uno que se fue descaradamente al mundo, ¿ya? Y de frente y era mundano, ¿sí o no? El otro aparentemente estaba ahí en la casa, todo religioso, cuidadito, y resulta que estaba tan perdido como el otro, ¿cierto?
porque apenas vio que el otro vino le dio envidia. Ah, tú estabas envidiando al otro, quieres hacer lo mismo. Estabas aquí, eras reprimido. No te atrevías. No te atrevías, te faltaban ir a galla. Yo pensé que tu mayor riqueza era tenerme contigo, hijo mío. Pero te estás quejando porque no, si no lo has hecho es porque no has querido, y si no has querido es porque te da miedo perder conmigo. ¿Ya? Pero no es porque te complazca mi presencia. Fíjate tú, una parábola tremendísima. Entonces aquí está diciendo que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿De acuerdo? Y mira lo que dice ahí, que repite el 15 y 16, que ya lo leímos antes. Léalo ahí en el 10, 15, 16. Y nos atestigua lo mismo el Ruach Kadosh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí está. Por eso les digo que la perfección es poseer la Torah en la mente y el corazón y tener los pecados perdonados. Y eso implica, además, un plus, que es tener una conciencia libre del pecado. ¿Ok? Implica tener una conciencia libre y pura con respecto al pecado. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda. Entonces, un judío ortodoxo que hoy no crea que Yehoshua Mashiach no haya tenido la experiencia o no haya sido llamado, no es perfecto. No es perfecto. No se ha cumplido en él la escritura que dice, pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y no se cumple en él la escritura, no me acordaré más de sus pecados. ¿Sí o no? Fíjate tú el recorrido que hicimos, y eso es lo que yo quiero que todos aprendan, ¿no? Que cuando estudiemos la escritura y veamos que una palabra se repite mucho y mucho y mucho, pues búsquela en todos los lugares donde aparece hasta el final del libro. Conecte y amarre todo el libro en función de esa palabra, y el mismo libro le va a terminar diciendo qué es lo que significa. Entonces, volvamos al 7.